Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este es su servidor Javier López que te saluda y hoy seguimos compartiendo un versículo significativo para seguir creciendo en nuestro entendimiento, en nuestro estado de vida presente de esta verdad eterna, espiritual, la venida de Cristo. Ya celebramos más de un año donde lunes tras lunes estamos compartiendo sobre esta verdad y considero poderosa, significativa, más en nuestro presente por todo lo que realmente estamos viviendo. Sé que estas semanas han sido, hay mucha tensión y fricción por lo que en el mundo está sucediendo. Y cuanto más en nuestro presente, entonces entender esta verdad que nos anima. Es como decir, que nos salva, que nos sostiene, que nos empodera, que nos ayuda a vivir correctamente en nuestro presente. Así que hoy vamos a mirar un versículo y vamos a mirarlo de un punto de vista diferente, como aquí compartimos. Así que el versículo que vamos a estar mirando hoy es Mateo capítulo 6, versículo 6. Y lo leo. Y después entonces vamos a mirar este versículo con unos lentes diferentes. Diferentes a lo que tal vez hemos estado acostumbrados a interpretar este versículo. Así que el versículo lee Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué aprendemos de esto? Entonces comparto. Este versículo, va más allá de la interpretación literal de entrar a una habitación física para uno ponerse a orar. Que es como le decía, acostumbramos a interpretar estos versículos, la letra literalmente, la superficie, pero no. Aquí vamos a entrar a la profundidad que esto nos enseña y cómo vamos a ver de cómo este versículo nos enseña algo más significativo de nosotros mismos, de algo que sucede en nuestro contexto de vida, tanto interno como externo. Y por eso, conscientes, a través de una buena comprensión de esto, entonces somos conscientes y nos responsabilizamos en acuerdo a esto que estamos aprendiendo y estas verdades significativas. Entonces, nuevamente, más allá de entrar a orar a una habitación física, este versículo, va más allá de ese tipo de interpretación. Se enfoca en la naturaleza interna y privada de la conexión espiritual. Y vamos a ver un poco más allá. Vamos entonces a desglosar ciertos de los aspectos o los conceptos o de estas palabras en este versículo. Vamos a comenzar con qué representa el aposento. ¿O qué representa esta recámara, habitación o cuarto? Cuando uno diría, leyéndolo en otra traducción, cuando entres al cuarto, ¿qué cuarto se está refiriendo? Esotéricamente, y voy a hacer una pausa aquí. Cuando menciono la palabra esotérica, me estoy refiriendo a verdades espirituales profundas. Para que estemos, como decir, en la misma página de lo que estamos hablando. Y por eso vamos a ir más allá de la superficie de leer
estas escrituras literalmente a la profundidad de comprender algo que cuando miramos estas escrituras en contexto histórico, a través de la historia de la humanidad, hay tradiciones de origen espiritual que comparten estos mismos principios y verdades con las cuales nosotros estamos lidiando, que nos pueden enriquecer en el entendimiento. Es como decir, si hacemos una buena hermenéutica de estos conceptos y principios espirituales que vemos a través de las escrituras, especialmente enfocándonos en el contexto del Nuevo Testamento y hasta el libro de Apocalipsis, entonces lo espiritual se discierne espiritualmente o se procura comprender. Y por eso, a través de la historia, podemos ver símbolos. Un cuarto, una habitación, un aposento alto, que este símbolo describe. Y de eso se trata esta interpretación esotérica, buscando entender mejor los símbolos, las imágenes, las ilustraciones, el lenguaje figurativo y no tan solo metafórico que estas escrituras comparten. Ten en cuenta que ese es el concepto, o cuando hablo de esotérico, como aquí, esotéricamente, ¿ves? Profundamente, con un significado que va más allá de lo literal. El aposento no es una habitación física, sino el espacio sagrado dentro de ti mismo. Entonces, vemos que a través de las escrituras, el templo de Dios, cuando decimos el templo de Dios, ¿nos referimos a un lugar de cemento o no? Entendemos que el templo de Dios somos. El templo de Dios eres tú. Con esa comprensión presente, vamos a continuar mirando que este aposento está hablando de ti. Entonces, es como decir, el aposento es uno, es el santuario. Tu aposento es tu santuario y es tu mentalidad, tu conciencia, donde puedes conectarte con lo divino, sin distracciones del mundo exterior. Entrar en este aposento, entrar en esta recámara, entrar en esta habitación o entrar en este cuarto, significa retirarte del ruido y las demandas externas y volverte hacia tu mundo interior. Entonces vamos a indagar un poco más, porque vemos que en el texto no tan solo nos dice entrar al aposento y nos dice después cerrar la puerta, que este símbolo representa. Entonces comparto, cerrar la puerta como el silencio mental. Cerrar la puerta simboliza callar la mente, las preocupaciones, las influencias externas. O te comparto otra imagen, otra ilustración, otro símbolo. Es como decir callar o calmar, tranquilizar las aguas. Y hago así porque como símbolo vemos que a través de la Biblia que las aguas representan. En historias desde el oriente hacia el occidente, las aguas simbolizan la multitud, ves muchas aguas, la multitud de experiencias que a través de la mente surgen en el ser humano. Y por eso es como decir la multitud emocional que el ser humano, ves, cuando trata de cerrar la puerta, es como decir de tranquilizar, apaciguar o callar su mente.
qué difícil esto se hace. ¿Por qué? Porque uno decide, tú sabes que voy a estar un momentito aquí tranquilo, sabes, voy a no pensar en nada, vamos a ponerlo así. ¿Y qué es lo que empieza? Que si programas de televisión, que si tengo que ir a algún sitio, que si hace 3 años sucedió esto, que si el carro necesita aquello, que si todavía no me han llegado los resultados de los exámenes que en el doctor me hicieron y esto me causa ansiedad y preocupación. Constantemente, ¿ves? Tenemos a través de nuestra mente una multitud, mares, océanos, aguas, ¿ves? Muchas aguas. Y por eso vemos las historias relacionadas a las aguas. La historia de Moisés, ¿ves? El pueblo saliendo de Egipto y que cruzando por el Mar Rojo, ¿ves? Partiendo las aguas. Una historia simbólica. ¿Por qué? Porque es como decir lo que sucede dentro del ser humano al uno transicional de un estado de conciencia a otro. Y ese caminar de partir las aguas es como decir ese cruzar en uno mismo a través de sus emociones, a través de la imposibilidad a veces de callar la mente, ¿ves? De cerrar la puerta. Y vemos todo este lenguaje y por eso las aguas como símbolos. Y como decía, lo difícil que es callar la mente. Es el acto de silenciar esa voz nuestra interna. La voz de nuestra, lo que se llamaríamos la voz del ego. La voz de nuestra razón justificadora, la voz de nuestros temores, la voz de nuestras ansiedades, la voz de nuestras preocupaciones, ¿ves? Esa es la voz de nuestro ego, la voz de nuestra egoísta mentalidad, que siempre está buscando, ¿qué? Su beneficio, o siempre está buscando que la comodidad, el bien, o que nada malo le suceda, ¿ves? Y en esa mentalidad, qué difícil es cerrar la puerta. Y por eso la enseñanza es, más tú cuando ores, entra a la habitación, ¿ves? En ti mismo, cierra la puerta. ¿Por qué? Porque esto nos enseña y vamos a mirar un proceso en vida significativo que tiene el potencial de empoderarnos en el contexto de nuestro presente, en cómo vivimos. Y para ello entonces se requiere, ¿ves? Se requiere una estabilidad, se requiere una firmeza, se requiere una nueva mentalidad. Y vemos que a través de este versículo, ese principio es lo que nos enseña. Nuevamente, es el acto de silenciar el ego y las voces del mundo para poder escuchar la voz interna, las voces de lo exterior. Como decía ahorita y daba ejemplo, hoy en día las voces de los deportes, ¿ves? Las voces del entretenimiento, las voces del trabajo, de tengo que hacer esto antes de esta fecha, las voces de mis vacaciones, las voces de todas estas cosas que mantienen a uno tan activo, constante, la mentalidad cargada. Y por eso se hace difícil cerrar la puerta. Se hace difícil callar la mente. Y queremos crecer en nosotros mismos. A cómo podemos tener mejor control de nosotros mismos. Y este es un principio vital que aquí Mateo 6:6 nos comparte. Entonces, continúa, es el acto de silenciar el ego y las voces del mundo para poder escuchar la voz interna, la intuición o la guía divina. Esto implica un estado de meditación profunda o contemplación.
Y hablando de meditación profunda, contemplación, no lo miro o no lo comparto en el sentido de meditación profunda y contemplación, sentarse 20 minutos, media hora, una hora, un lapso de tiempo. Y uno como que, ¿en qué pienso? Sino mirarlo en una forma, como decir, de vida dinámica. Tanto la meditación en este tiempo de cerrar la puerta, de callar la mente y uno aprender a contemplar verdades que uno considera significativas y por la cual uno ser. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y el verso continúa diciendo: orar a tu Padre que está en secreto. Nos dice más, tú cuando ores, entra a tu aposento alto, cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y vemos que orar a tu Padre que está en secreto. ¿Cuántas veces yo, de acuerdo a la tradición, y tal vez tú has vivido así, que es, pues orar a Dios y esta relación de uno basado en la fe y Dios allá en el cielo y uno en su oración, ves, en ese diálogo con el Padre Celestial. Pero ¿qué sería si orar a Dios es algo más activo? Algo más, como decir, no tan solo dinámico, algo más presencial, porque tiene que ver con la totalidad de nuestro ser, vida presente. Y tiene que ver también en cómo crecemos en nuestro entendimiento de Dios. Dios como alguien fuera de nosotros, allá en el cielo, mirando todo lo que está sucediendo, o Dios como una realidad siempre presente en todo lo que siempre es. Y al instante que tú y yo somos conscientes, ¿ves? Y aprendemos a reconocer, admirar y apreciar la presencia, la eterna presencia de esta realidad fundamental por la cual todo lo que es. Todo lo que existe es por esta realidad presente que llamamos Dios o Padre. ¿Qué sería el instante que nosotros cambiamos nuestra perspectiva de Dios a alguien externo como Dios, la verdadera esencia de nuestro ser y de todo lo que soy y de todo lo que entonces pienso, digo y hago? Siempre. ¿Por qué? Porque en una nueva contemplación, es con una nueva visión, una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento y comprensión de la presente realidad que Dios es en todo lo que es y en todos, entonces cambia totalmente la frecuencia o la sintonía en la cual uno vive. ¿Por qué? Porque es como decir, uno se sintoniza a la realidad, al canal, a la sintonía presente que Dios es y lo ve en todo y en todos. Y de ahí parte este principio de orar siempre. O orar, como nos dice, orar a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo es orar? Como la conexión con lo divino inmanente. ¿Ves? Porque es esa realización interna de nuestro ser que entonces reconocemos entre quien soy y la realidad que llamo Dios.
no hay ninguna división. Lo que hay es conexión íntima. Y por eso estamos yéndonos un poco más allá de las tradiciones y la interpretación, tal vez religiosa, tradicional, fundamental, y procurando conocer la esencia de esta vida y cómo naturalmente nosotros podemos armonizar, vivir de una vida más balanceada y suprema en lo que nos resta de vida. Comparto estos videos porque desde que nací y fui formalizado en estas historias, pues la interpretación, como decía desde el principio, uno interpreta estas historias literalmente como la tradición y la religión judeo-romana cristiana te enseña, y su teología, inclusive su escatología, te enseña, ¿ves?, a la realidad de lo exterior. Y aquí estamos creciendo en la verdad eterna de lo único que es. Y entonces tenemos que descubrir en lo interior, en nuestro interior y ser, esa esencia que es, para entonces nosotros armonizar y vivir en acorde, no a religiones ni tradiciones, sino a la verdadera naturaleza y capacidad humana posible en esta vida, cuando entendemos principios espirituales, principios de la vida natural, que a través de símbolos en la historia se han compartido. Y son tan significativos que tienen el potencial de instruir, de edificar nuestro presente, para que lo que nos resta de vida sea superior. Y por eso, como les decía, orar al Padre en secreto, ¿ves? Esa conexión con lo divino inmanente. El Padre que está en secreto se refiere a la presencia divina que reside dentro de cada uno de nosotros, no como una entidad externa y distante, ¿ves?, allá en los cielos, y algún día iremos a morar con Él en las mansiones celestiales. No, esa es la interpretación teológica fundamentalista, y en aquellos que contienen esa fe se respeta. Pero aquí estamos procurando crecer en el conocimiento, ¿ves? Y pasar de la fe, de las creencias, a seguir la fe como algo esencial, primario, significativo, pero a la misma vez es como decir, la fe viene a ser como un amigo que te va a acompañar en un largo camino, pero te llega contigo hasta cierto tramo del camino, porque después te tiene que dejar. ¿Por qué? Porque te va a acompañar alguien mayor, el conocimiento, y ese te va a llevar hasta tu fin. Y así es esta realidad. La fe es significativa, pero crezcamos en el conocimiento de estas verdades espirituales y más, con todo lo que tiene que ver concerniente a Dios, su esencia, aquello que llamamos que es eterno, es espiritual, que es inmutable, que es omnipresente. Entonces, en cuanto a esa verdad de la vida, sigamos creciendo y pasemos de la fe, de lo que creemos, tal vez por lo mucho que nos han enseñado otras personas, al conocimiento, a ese tiempo de investigación personal y crecimiento personal por el proceso natural que se requiere para uno ir comprendiendo unos aspectos, unos principios, unas verdades de una forma mayor o más profundas. Y eso naturalmente en la vida se requiere tiempo.
Y cuando viene el conocimiento, entonces, ¿ves? La fe que fue iniciativa y significativa, entonces queda atrás. Porque es como decir, alguien le pregunta, hey, ¿tú crees en Dios? En la fe, sí, yo creo en Dios. Pero ¿cuál sería la respuesta? En el conocimiento de Dios. Imagínate, hey, ¿tú crees en Dios? No, yo personalmente no creo en Dios. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. Porque lo veo cara a cara. Porque soy uno con la realidad presente que Dios siempre es. Imagínate esa respuesta. Imagínate qué nivel de comprensión y reconocimiento y apreciación de esta realidad que es nuestro Padre. Y por eso, cuando ores a tu Padre que está en secreto, nuevamente, tu Padre que está en secreto, el Padre que está en secreto se refiere a la presencia divina que reside dentro de cada uno de nosotros, no como una entidad externa y distante, sino como la esencia misma de nuestro ser. Nuevamente, no como una entidad externa, sino como la esencia misma de nuestro ser. Es la chispa divina, es el yo superior. La conciencia universal de la que formamos parte. Decimos, Dios es eterno. Dios es el creador de... Dios no tiene principio ni fin. Y la única versión de Dios que conocemos es esta. ¿Y qué de la revelación de Dios al mundo que antecede estas historias por miles de años? Y que nos hablan de los atributos de Dios, de las características, de la eternidad, de su esencia. Nos hablan de sus nombres. Y nosotros en nuestro presente no conocemos. Y por eso comparto, porque es como decir, uno interpretar la Biblia no con una mentalidad occidental, sino lo que te estoy compartiendo es como decir, mirar estas historias de la Biblia con una mentalidad oriental. Que fueron las historias y el trasfondo histórico que influenciaron estas historias, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo. Y nosotros en el siglo XXI, en el mundo occidental, venimos con una mentalidad que interpreta esto a través de los lentes de una tradición y teología judeo-romana, cristiana, y le impone la interpretación teológica y la fe, las creencias a todas estas historias. Y por eso, mayormente, ¿cuál es la interpretación? La literal, la superficial, la que lee la letra. Y como aquí dice, y tú cuando ores, cierra la puerta, ¿ves? Y uno se va a la habitación y así hace todo. Y así interpretamos todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, mayormente. Pero con una mentalidad oriental. Que hay una vasta librerías a través de pueblos, lenguas y naciones que anteceden estas historias, donde han utilizado símbolos, cuentos, poemas, han utilizado canciones, han utilizado historias, parábolas, lo que llamaríamos enseñanzas, tradiciones orales, como decir, en la multitud de historias, para compartir verdades de la vida humana, para que eleven el estado de la mente, de la conciencia, de seres humanos en su vida presente, a vivir mejor. Y por eso
compartimos estas verdades, ¿ves? Con un lente diferente, con una mentalidad oriental. Que entonces, al uno mirar los símbolos, las historias, los personajes de una forma diferente, las historias se convierten en enseñanzas profundas, significativas y aplicables a nuestro contexto. Entonces, es la chispa divina. El yo supremo, hablé de esto, orar en secreto es reconocer y unirse con esta divinidad inmanente. ¿Dónde? En cada uno de nosotros. Y veamos entonces lo importante de esto. ¿Por qué? Porque tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cómo interpretamos esto? Tradicionalmente, ves, uno en la habitación ora y Dios, espero que tú, como decimos, que la vida me vaya bien, que Dios me bendiga mucho. ¿Por qué? Porque yo oro, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis peticiones, que necesito, que me falta, que no tengo, y quiero que algún día me bendiga, me prospere, para que cuando yo sea prosperado yo pueda bendecir a otro. Y así usualmente, tradicionalmente, uno tiene esas etapas de pensar así. Pero veamos esto de una forma diferente y veamos lo significativo, cómo nos relacionamos a este principio. ¿De qué? De tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Escucha, cómo esto, describiendo cómo la manifestación de la verdad interna. Vamos a ver que esto está describiendo algo en nuestro interior y entonces vemos la naturaleza progresiva al comprender esto. La recompensa en público es como decir lo exterior, de donde genuinamente y auténticamente proviene. Veamos. La recompensa en público no necesariamente se refiere a una recompensa material o reconocimientos sociales. Esotéricamente, espiritualmente, vamos a ver que las recompensas exteriores vienen en acorde a la recompensa primero que sucede interiormente, por lo que llevamos en estos minutos hablando. Desde en este versículo ves lo que lleva con entrar a tu habitación, entrar a tu aposento, ves lo que sucede en uno y cerrar la puerta, calmar la mente, callar la mente, meditar, concentrar uno en el presente, en todo lo justo, en todo lo que Dios Padre y vida y esencia es en uno y lo que uno percibe en su contexto. Es como decir, en esa mentalidad que después de callar la mente, ¿ves? Después de cerrar la puerta a todas las voces de lo exterior que demandan atención, el entretenimiento, el juego, las biles, las deudas, los carros, lo que sea. Cuando uno calla todo eso y entonces contempla lo verdadero, lo puro, lo bueno, lo sincero, lo que es amor, lo que es virtud, lo que es servicio, lo que es hermandad. ¿Ves? Y uno ve cosas más valiosas que uno las percibe desde su ser, desde dentro de uno. Y eso naturalmente, ¿qué hace? La reforma en uno mismo.
Porque ahora en uno mismo progresivamente, en un tiempo, cambian prioridades. Cambia, como decir, el paladar de nuestra vida. Cambian las emociones, deseos y sentimientos. Van cambiando por esa renovación de nuestra perspectiva. Cuando solo lo que vemos es nuestra comunión y unión con la realidad y fuente de vida que solo es Dios. Y vivimos en armonía o en comunión, no religiosamente, sino auténticamente. Y apreciamos a las personas por quienes las personas son. Como dice el gran dicho y la gran sabiduría universal, uno procura hacer el bien sin mirar a quién. ¿Ves? Y eso es como decir, para que el Padre, ¿ves? La realidad, nos bendiga exteriormente, primero algo interior se da. Y nuevamente, esotéricamente, porque estamos hablando de tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y necesitamos entender estas recompensas. La recompensa material, que es lo que superficialmente la mayoría de las personas quieren recibir. Y vamos a entender, como decir, la naturaleza de las recompensas. Y como decía, para que se dé lo exterior, primero se da una recompensa mayor interior. Las que compartía. Por eso, más profundamente o esotéricamente o indagando más en este versículo, esto significa que al nutrir nuestras vidas, al nutrir tu vida espiritualmente, interna, y alinear tu ser con lo divino, con la realidad presente que es, como decía, con lo puro, con lo justo, con lo verdadero, con lo perfecto, con todo aquello que tú entiendes que para ti define la realidad presente de Dios, con aquellos nombres, atributos, características divinas, ¿ves? Que ahora tú internalizas y reconoces y deseas ser en la misma realidad. Deseas vivir en la misma armonía de lo que concibes. Y por eso, ese viene a ser ese nutrir internamente, ese nutrir espiritual en uno, ese nutrir divino en uno. Y como decía, donde la reformación dentro de uno, donde esa renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos y deseos, cambia. Y eso es alinearse a lo divino. Y eso es como decir presenciar. Eso es como decir yo solo lo que veo es la realidad presente de Dios en todo y en todos. Eso es como decir en el presente, uno decir veo cara a cara a Dios. Para unos decir eso es porque en su entendimiento de Dios tal vez es alguien que dicen, no, Dios es espíritu, pero lo visualizan como un padre, a alguien con barba, robusto, con manos, con pies, allá arriba en el trono, que algún día presenciaremos. Y no estamos entendiendo, es el lenguaje esotérico, espiritual, profundo, que esta literatura utiliza. Lo espiritual no es físico. Pero la Biblia, para hablarnos a nosotros, seres físicos, de cosas, de verdades espirituales, utiliza un lenguaje en el cual nosotros nos podemos relacionar. Un lenguaje físico, material. Que entonces, al uno entender lo que el lenguaje representa, simboliza, entonces uno comprende.
Y por eso la revelación, ¿ves? Tiene que ver con la iluminación, el entendimiento de algo más profundo. Nuevamente, vemos cómo esto significa el nutrir de la vida espiritual interna y alinear tu ser con lo divino. Tus acciones y tu ser externo comenzarán a reflejar esa verdad interna. Las bendiciones o manifestaciones que experimentas en tu vida son un reflejo natural de tu estado interno de conciencia y conexión. Y por eso vemos, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No hablando de alguien allá arriba, sino hablando de algo que en ti se da a medida que tu ser es transformado internamente, genuinamente. Y como ya no piensas como antes, ahora no actúas como antes. Y ahora eres diligente en tu presente para ser bueno, manso, compasivo, puro, leal, fiel. ¿Ves? Y a medida que sigues creciendo en todas esas buenas características que tú entiendes que tienen el potencial de maximizar tu vida presente, ahí tu Padre te está recompensando en público. Las bendiciones o manifestaciones que experimentas en tu vida son un reflejo natural de tu estado interno de conciencia y conexión. Es la manifestación de tu crecimiento espiritual en tu contexto, en el mundo. Conclusión. La venida de Cristo, cumplida según Mateo 6:6, nos enseña sobre la práctica espiritual interna y silenciosa para cultivar una conexión profunda que manifiesta nuestra verdadera identidad en armonía divina. Por eso, hoy más que nunca, hoy mismo, veía un post. Como estamos en guerra, Israel guerreando contra Irán, los palestinos y toda esta fricción natural. Pues, ¿qué es? Tú sigues escuchando. Prepárate. Está el temor, la ansiedad. Cristo viene. Leyendo el libro de Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Leyéndolos, interpretándolos, ¿ves? Leyendo la letra, leyendo la superficie, interpretándolo literal, de acuerdo a las creencias, de acuerdo a la fe. Y esperando que un Salvador venga de las nubes, ¿ves? Es como decir, alístense, las guerras, oirán rumores de guerra. Y por ahí viene, estén preparados. Y no estamos entendiendo la enseñanza espiritual de una realidad presente que siempre está hoy en medio de nosotros. La vemos, ¿ves? La percibimos, la entendemos, reconocemos la presencia de todo lo que Cristo presente es. Todo lo que Dios es y su reino es presente, como paz, justicia, bienestar, en medio de las actividades de seres anticristos, de seres en contra de lo que todo lo justo, lo puro, lo verdadero es. Y es la naturaleza de la vida y de lo que estamos siendo partícipes hoy.
Y tenemos la opción de comprender estas enseñanzas espiritualmente, esotéricamente, místicamente, comprender las verdades que contiene para elevar nuestro estado presente de conciencia, de mentalidad, de entendimiento, y que podamos ser seres que crecen en su mayordomía interior personal, seres que espiritualmente crecen, que aprenden mejor a administrar sus emociones, sus deseos, sus impulsos, aprenden a vivir en armonía con la eterna presencia del bien, de la paz, del amor, de la justicia que está presente. Y se requiere personas, ¿ves?, despiertas, conscientes, que en la próxima acción, cuando vean la próxima noticia, el próximo bombardeo, cuando cosas que nosotros no tenemos control surjan, en vez de reaccionar impulsivamente como antes lo hacíamos, hayamos sacado el tiempo para entrar a nuestro aposento, cerrar la puerta y reconocer y admirar a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que ve todo lo que está en secreto, entonces nos recompensará en público, en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras próximas acciones, para no reaccionar como gallinas que le cortan la cabeza, sino como personas maduras, que solo lo que ven es a su Padre en medio de todo y en todos. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.